En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque tú me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Estas palabras de Cristo siempre crean en los que las escuchamos un sentimiento ambivalente. Por una parte, nosotros hemos experimentado el amor de Dios, eso conlleva paz de espíritu, puesto que hemos experimentado la misericordia de Dios. Por otro lado, el Señor nos pide que la medida que han usado con nosotros, la usemos nosotros con los demás. Y eso nos exige entrega, compromiso, sacrificio. Por un lado, nos da tranquilidad saber que el Señor es misericordioso. Por otra parte, su exigencia, ser consecuentes con la medida que Cristo utiliza con nosotros, implica nuestro esfuerzo y sacrificio. Y a veces eso nos duele y nos cuesta. ¿Cómo tenemos que entender el perdón desde el punto de vista de Dios? Porque Dios es justo, es uno de los atributos divinos, pero también es misericordioso. ¿Qué significa que Dios es justo y que es misericordioso? Unos se van a un extremo y dicen: todo vale. Dios lo perdona todo, por lo tanto no pasa nada. Has pecado, te confiesas y te quedas en paz. Es verdad, te confiesas y te quedas en paz, pero el pecado deja una herida en tu corazón. Lo que el Señor desea es que no peques. Otros se van al otro extremo. Sí, la misericordia de Dios existe, pero Dios, que es justicia, prima la justicia sobre la misericordia. Ojo que te puedes condenar. Y caen en el extremismo de ver a Dios como un Dios justiciero. La Iglesia siempre nos ha enseñado que Dios, que es justo, aborrece la maldad. Y porque aborrece la maldad, no quiere el pecado. Pero sí quiere al pecador, sí quiere a la persona, porque se compadece de ella. Siempre nos han enseñado que hemos de tener misericordia con el pecador, pero no con el pecado. Con el pecado, tolerancia cero. Lo que está mal y te esclaviza, está mal. Pero la persona que se ha equivocado requiere, necesita la misericordia tanto de Dios como de sus hermanos. Esto, desde el punto de vista teológico y canónico, se denomina equidad. ¿Qué es la equidad? Es la justicia atemperada por la misericordia y caridad de Dios. Por lo tanto, cuando te hayan hecho daño
y surja en tu corazón el deseo de justicia, recuerda que tienes que tener esa justicia, la de Dios, pero atemperada por la caridad y la misericordia de Dios. Es decir, ponte en el lugar del que te ha hecho daño. No juzgues como si tú fueras perfecto, porque no lo eres. Y cuando juzgas, analizas los hechos, poniéndote en el lugar del que te ha hecho daño, entonces comprendes que tienes que tener misericordia, que lo que está mal, no vas a decir que está bien matar a una persona si no es defendiendo tu vida, no vas a decir que está bien robar, no vas a decir que está bien tener deseos de venganza, pero cuando te pones en el lugar del otro, puedes comprender, aunque no esté bien, su planteamiento. Y entonces le miras y le ves con otros ojos, los ojos de la misericordia y de la compasión. Sientes compasión del que se ha equivocado porque vive esclavizado. Lo que ha hecho está mal, y siempre diremos que está mal, tolerancia cero con el pecado, sin embargo, misericordia con el pecador. Porque así Dios te trata a ti. Es que nosotros merecimos que Cristo muriera por nosotros en la cruz. Es que alguno de nosotros se merece el derramamiento de sangre de Cristo el unigénito. Pues no, es pura misericordia divina. ¿Qué es la equidad? Es la justicia atemperada por la caridad. Es como Dios te trata a ti. No te trata como merecen tus pecados. Te trata con misericordia porque su misericordia atempera el juicio. Dios está en contra del pecado, de la maldad, pero está a favor del pecador porque tiene misericordia de él, siente compasión de él. Que nosotros sintamos también esa compasión de aquellos que se cruzan con nosotros en la vida y se equivocan. Recuerda la medida que han usado contigo, recuerda cómo Dios te trata y así tienes que luchar por tratar tú a los demás. Pide la santidad, pide tener esa misericordia, pide tener tolerancia cero con el pecado, pero compasión y misericordia con el pecador. La medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Qué medida han usado con nosotros? La medida generosa del amor de Dios. Esa es la medida que tenemos que practicar. La equidad es la justicia atemperada por la caridad. Vivámosla como Dios la practica con nosotros. Que el Señor nos ayude.